Sí, gracias, Víctor. Decía, tenemos la temática que nos une, es el bosque marino, ¿no? El bosque marino, que hoy, gracias un poco por esa iniciativa que nos habéis anunciado, Maite, el conseller, se ha ampliado con un nuevo proyecto dentro de la Generalitat, en el entorno pues, de Altea, primero con las boyas y más adelante con Serra y Helada, pues forma parte de estos modelos, ¿no? Modelos compartidos de conservación marina. Estas iniciativas público-privadas, como ha anunciado el conseller, pues son realmente pues, muy necesarias, ¿no? Para poder avanzar en la conservación de este entorno. Como modelos compartidos, pues requieren pues, la coordinación y la colaboración entre diversos entornos, diversos agentes y diversos grupos. Por un lado, como ya hemos visto también con nos ha avanzado Fernando Madaleno, están las administraciones, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, a la hora de marcar las reglas de juego, a la hora de marcar los planes, las guías, un poco las condiciones de contorno, a la hora de dotar con sus financiaciones y programas en coordinación con la Unión Europea. Están, por otro lado, también en estos modelos también las entidades científicas, las entidades de expertos, un poco que con su conocimiento pues, nos permiten efectivamente evitar tanto dar un modelo de trabajo como evitar esas fakes o tener esos datos necesarios que va a ser para ampliar las metodologías y conocimiento compartido del medio marino. Y por otro lado, pues también estamos pues, las empresas en cuanto a su iniciativa, su capacidad de difusión, de ampliación, etcétera, y de provocar, ¿no? Ese movimiento en torno a la conservación del mar. Y aquí estamos, ¿no? Un poco estamos en una oportunidad magnífica. Yo, más que nada, agradecer el poder tener esta mesa con nosotros pues, a Víctor Gutiérrez, responsable del área de conservación y restauración de ecosistemas de la Fundación Biodiversidad. También a Carles Borràs, su director general de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias también, Carles. Y Mercedes Muñoz, también muchas gracias como Program Manager de la IUCN-Med, o vamos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en su expertise en el Mediterráneo. Y bueno, pues esperamos, ya digo, con este foro, pues todos saber, bueno, dónde estamos, qué problemáticas hay, cómo hacer para que esto se dinamice. Entonces, Víctor, pues desde donde tú gestionas en la Fundación de Biodiversidad, como ha comentado ahora y con lo que tenéis hasta era 1 de septiembre de 2027 con el nuevo plan, lo que tenéis de restauración, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué nos puedes aportar sobre la participación, los modelos de gobernanza? ¿Qué necesidades están viendo? ¿Qué problemáticas? Víctor, a tus manos. Gracias. A ver si este va. Vamos a ir de micrófono en micrófono. Bien, no solo es contra. Vamos con este. Bueno, en primer lugar, gracias, Luis. En primer lugar, quería dar las gracias a Redella por la invitación de este interesante foro en un entorno tan bonito y tan espectacular como es el Oceanographic, con quien además tenemos la oportunidad de trabajar en muchas iniciativas de conservación marina, que siempre es un placer poder estar aquí. Un saludo a todos los asistentes también. Permíteme un segundo, si no te importa, que empiece teniendo un cariñoso recuerdo, viendo un foro donde hay tantas entidades, a Rémy Parmentier, que fue un luchador histórico por la conservación de nuestro océano, como decía él, y que lamentablemente le perdimos este verano, y quería tener un recuerdo antes de empezar hacia él. Dicho esto, bueno, siempre ponía muy en colación Rémy los problemas, las dificultades, pero también las oportunidades que nos daba la colaboración por la conservación marina. El contexto yo creo que es por todos conocido. Durante estos días, además, ha salido 2 informes que yo creo que recalcan mucho el estado de conservación del océano en general. Por un lado, el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que ha salido estos días, y por otro lado un informe de Copernicus también sobre el estado del medio marino, donde viene a remarcar un poco todas esas necesidades de que estamos en un momento de una pérdida de biodiversidad acuciante, en un momento de emergencia climática y ambiental. O sea, hablamos mucho habitualmente de los temas vinculados con la crisis climática, pero la crisis de pérdida de biodiversidad es igual o más importante, y además se retroalimentan entre ellas. Y en este contexto es especialmente importante, y Fernando lo recalcaba anteriormente, un esfuerzo común por, al final, la conservación de un bien común, por evitar la tragedia de los comunes. O sea, que es muy importante que podamos contribuir todos a todos estos enormes retos que ya teníamos y que tenemos por delante.
Desde la Fundación Biodiversidad, como entidad que somos del Ministerio para la Transición Ecológica, intentamos aportar nuestro granito de arena con la misión que tenemos, que al final es contribuir a las políticas públicas en materia de conservación de la naturaleza, intentando también implicar a la sociedad en todas las iniciativas que llevamos a cabo, incluso dirigiéndonos directamente a que las impulsen ellas. Y esto fundamentalmente lo hemos hecho siempre a través de dos líneas de trabajo. Por un lado, convocatorias de ayudas, que para muchos son conocidas, y por otro lado, por el impulso de proyectos propios que en lo marino han tenido mucha relevancia porque así se decidió en su momento que pusiéramos también nuestro granito a la contribución de la protección marina primero y al impulso de la gestión eficaz. Y en este sentido, los proyectos bien construidos con estos consorcios que representen a todos los actores son una herramienta de gran valor para poder impulsar estas políticas públicas tan ambiciosas. Y me voy a referir fundamentalmente a 4 puntos que yo creo que son fundamentales, no solo para el reto que nos ha descrito ampliamente Fernando del plan de restauración, sino para la propia conservación del océano, ¿no? Por un lado, es fundamental la ciencia. La investigación es la base para que todo lo que podamos hacer tenga un sentido y tenga una razón de ser. A lo largo de, me voy a referir mucho al proyecto Life Intemares, porque es una iniciativa que desde hace 10 años, desde la Fundación y el Ministerio, hemos impulsado junto con varios de los socios que están por aquí, a Junta Andalucía, he visto, y al CSIC, y muchos otros. Hemos hecho desde 2009 más de 200 campañas oceanográficas que han permitido impulsar ese conocimiento tan necesario para la gestión de estos espacios y para la propia protección de estos espacios, ¿no? Lo que ha permitido pues, también tener un conocimiento, yo creo, bastante riguroso para la declaración de todos esos espacios y permitirnos pasar desde el 1% en 2009 a más del 21% actual que tenemos. Con lo cual, en ese sentido, la ciencia en sí misma tiene un valor y además puede haber una contribución ciudadana a esta ciencia y existe en este sentido iniciativas importantes ya de ciencia ciudadana marina. En concreto hemos estado trabajando mucho también con observadores del mar, que permite al ciudadano también aportar información que pueda ser validada científicamente y que pueda acabar aportando también información al sistema de información de la biodiversidad que se mencionaba anteriormente. Con lo cual, un primer valor yo creo que es la ciencia es fundamental para esto. El segundo pilar, que me parece importantísimo y que es sobre el que también se ha basado el proyecto Intemares, es la participación. La participación en muchos ámbitos, desde la propia elaboración. Hemos hecho procesos participativos para apoyar al Ministerio en la elaboración de los planes de gestión de los espacios marinos protegidos, para análisis de la vulnerabilidad al cambio climático, para muchos procesos que son imprescindibles, en los que la sociedad tiene que estar implicada, los sectores productivos tienen que estar implicados desde el momento, para que se sientan también copartícipes, corresponsables de la conservación marina, porque yo creo que eso es un elemento que también es importante destacar. Esta participación quizá ha tenido un elemento también importante vinculada con la capacitación. Hace años ya identificamos la necesidad de generar una estrategia de capacitación en gestión del medio marino, que nos ha permitido pues, a lo largo de estos años pues, impartir sesiones de capacitación a más de 6.000 agentes, desde administraciones públicas, pasando por usuarios del mar, y creo que es una herramienta también bastante importante para poder implicar a los distintos actores en la conservación marina. Y por último, y por que podamos seguir avanzando en la mesa, añadiría también la importancia de la sensibilización y la información a la sociedad. Al final, protegemos, conservamos lo que conocemos. Si no lo conocemos, es muy difícil que sintamos esa necesidad de conservar estos espacios y el medio marino en general. Y me parece que tiene una especial relevancia el que podamos hacer todo el trabajo posible. Siempre nos focalizamos mucho en la infancia, pero creo que los adultos tenemos la necesidad y la obligación de impulsar cambios que puedan revertir esta emergencia climática y ambiental desde ya. Y por ahí cualquier esfuerzo que se pueda hacer en materia de dar a conocer a la sociedad los valores, los servicios ecosistémicos que genera el medio marino y la necesidad de protegerlos y la necesidad de restaurarlos ahora mismo también es fundamental. Con lo cual, creo que por ahí pueden pasar algunas de las cuestiones que me parecen clave para que podamos entre todos corresponsabilizarnos de la conservación y en los futuros años de la restauración del medio marino.
Pues Víctor, muchas gracias. La verdad que coincide con lo que estamos avanzando efectivamente en ese top-down, un poco que al final permea con toda la sociedad. Y en esto mismo, pues, Carles, te quería preguntar, en este plan, como hemos visto, esta coordinación, primero que tenemos entre la Administración General, comunidades autónomas, ya de alguna manera el reto que tenéis por delante. Con respecto a las acciones de conservación de la Comunidad Valenciana, ¿qué acciones se están desarrollando ahora de conservación dentro del entorno del medio marino y qué aspectos considerarías pues, más relevantes, ¿no? en ese conseguir ese modelo compartido? Gracias. Claro, hola. Bueno, tampoco me funciona, efectivamente. Eso, es un clásico que no funciona el aparatito. Bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por permitirme asistir a esta mesa con vosotros. Pues el reto, evidentemente, es mayúsculo, lo ha planteado Fernando, lo conocemos la mayoría, lo acaba de decir Víctor, la pérdida de biodiversidad que tenemos en los espacios marinos. Y claro, nosotros como administración pública lo que nos enfrentamos es a conseguir ser más eficientes en la gestión. Es decir, esto suma al reto que ya teníamos, el conseguir que los impulsos que desde las administraciones públicas llevamos a cabo tengan una repercusión mejor en esa gestión, ¿no? Entonces, una acción que desarrollamos aquí en la Comunidad Valenciana en el marco de Life Intemares precisamente fue el estudiar un modelo de gestión en común, compartido entre varias administraciones. Administración General del Estado, que era a quien le corresponde la gestión del espacio marino de la Marina, y la Generalitat Valenciana, por cuanto era el gestor de un LIC, Peñas de la Marina, digamos, coincidentes, partidos. Habíamos hecho una frontera donde no existía, como ha comentado Fernando, en el año 2014, entre las dos administraciones, donde quedaba claro quién era competente en qué, pero claro, somos competentes en qué, pero ¿cómo lo gestionamos, ¿no? ¿De qué manera hacemos eficiente la gestión para la conservación, que realmente es el objetivo que pretendíamos, ¿no? Y en el marco de ese trabajo y de ese desarrollo de proyecto, pues lo que encontramos es que lo primero es identificar a todos aquellos actores que están en ese territorio, en este caso marino, ¿no? O en la parte terrestre, pero están influyendo también en esta actividad, ¿no? Evidentemente, esto dio de sí pues, la participación de mucha gente, una coordinación fantástica y puso de manifiesto que los retos son mayúsculos, ¿no? Obviamente, en la página de Life Intemares está el desarrollo de todo el proyecto, pero lo que vino a poner encima de la mesa es que hace falta, efectivamente, gestionar esos territorios sin fronteras, con todos los actores, cosa que a veces los gestores medioambientales olvidamos y nos lo vienen a recordar otros, o olvidan otros y se lo tenemos que recordar nosotros, cosa que también sucede. Y de alguna manera, el compartir esa gestión es la única manera de impulsar proyectos que puedan, de alguna manera, revertir en un beneficio y en una restauración o una recuperación de esos entornos. Sin ese trabajo en común, considero, vamos, no sé lo que opinará el resto de asistentes y la mesa, pero creo que es simplemente un error. Venga, gracias. Sí, pues muchas gracias. La verdad que partiendo de ese compartir, ese donde estamos a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel mediterráneo. Mercedes, ¿qué nos puedes contar un poco? ¿Cómo están ahora mismo estas iniciativas? ¿Cómo lo estáis viendo? Porque efectivamente vosotros como comunidad, como expertos, como conocedores de dónde está el problema, cómo nos están viendo, ¿qué nos puedes aportar? Muchas gracias. A ver si yo tengo suerte. Ah, soy la afortunada del grupo. Bueno, la verdad es que vamos a decir ilusionante. Y porque yo soy bastante optimista. He de decir que parto siempre de un optimismo que a veces quizá pasa de exceso, pero he de decir que soy bastante realista y vamos a ir al optimismo. Entonces digo ilusionante porque si pensamos hace 20 años ni siquiera se discutían de estos temas. Entonces poco a poco vamos viendo que la mentalidad, que la visión está cambiando un poco. Ilusionante porque tenemos ese marco global que mencionaba Fernando del CUMI Montreal, donde existen metas que hablando y viéndonos, ¿no?, el medio marino, pues la meta 2 de recuperación, de restauración de ecosistemas, o la meta 3, ese famosísimo 30-30, ¿no?, del que todo el mundo oye hablar y que estamos todos corriendo para ver quién llega primero a ese 30%,
no me malinterpretéis, me parece maravillosa esta carrera, hacen un marco en el cual la conservación de repente poco a poco está teniendo como más valor y la gente empieza a discutir un poco de su importancia y de su relevancia, más que nada porque estamos viendo cómo nos está afectando a nuestro día a día. Y ese es como un marco general, ¿no? Es un marco global, ese tratado de alta mar que va a hacer que zonas que todavía estaban un poco, no sé cómo definirlas, esas zonas que estaban abandonadas de todo, pues se van a intentar regular, controlar e intentar que toda la gente se beneficie de ello. Eso es como un marco global. Pero vamos acercándonos, ¿no?, a esta nuestra parcelita, a este 1% de nuestro bellísimo mar, de ese océano común que todos tenemos y que nosotros hemos decidido llamar mar Mediterráneo. Bueno, nosotros no, nuestros antiguos compañeros de lugar. Y en este Mediterráneo es cierto que es el modelo compartido que puedo poner como ejemplo de excelencia, o sea, como ejemplo real, porque en el Mediterráneo hay entre 21 y 24 países, según 21 países, que todos son bañados por este bellísimo mar y que constituyen 3 continentes, culturas completamente diversas y que todas tienen que hablar porque, en el fondo, por mucho que puedas hacer en una de las zonas, si otra parte de este Mediterráneo no lo hace, pues bueno, en fin, no vamos a llegar muy, muy lejos. Y cuando leo, porque estaba ahí escuchando, ¿no?, y escuchaba a Fernando, cuando leo este modelo compartido, me viene a la cabeza una conversación que tuve con el que yo considero cada día más amigo, en el que estábamos ahí hablando de un bosque, y entonces él me decía, yo veo ahí árboles maravillosos y tal, pero mi profesor siempre veía puertas. Claro, son 2 visiones y son dos maneras de entender un paisaje, un ecosistema que tienen que llegar a una unión o por lo menos a entenderse de alguna manera en ese modelo. Entonces no podemos olvidarlo. Nosotros hablamos mucho de conservación. Yo, por mí, cuando me dicen ¿por qué voy a proteger esto? Bueno, pues porque hay que protegerlo, porque al final yo me he educado de una manera que entiendo que para mí es necesario para muchas de las cosas, pero no todo el mundo tiene mi visión. Hay gente que ve puertas donde yo veo un árbol bellísimo. Y es donde viene ese modelo compartido y es donde viene ese trabajo donde hay que meter no solo a los conservacionistas, a las empresas, pero también al final a la gente que es la que conforma ese ecosistema donde estás trabajando. Y es importantísimo. Es cierto que hay un modelo global, hay un modelo mediterráneo con ese convenio de Barcelona que intenta meter las bases y las leyes de todo lo que se hace en el Mediterráneo, pero también es muy importante que al final todo eso va llegando a la región y va llegando a donde realmente hay que hacer las actuaciones y hay gente que vive, ¿no?, de pescar, de turismo y que tienes que meterlo dentro de ese modelo compartido. Nosotros hemos trabajado, y así brevemente, se mencionó en una estrategia mediterránea de carbono azul, que lo que intentábamos era meter a un montón conseguimos que la revisaran 40 expertos y organismos para hacer una revisión que al final se publicó al principio de este año y que afortunadamente, pues hablando con el Convenio de Barcelona, se metió como documento informativo, lo que quiere decir que la ciencia sí que acaba llegando de alguna manera a esa política cuando hablamos otra vez de ese modelo compartido. Y afortunadamente ahora a nivel global está lo que se llama no sé cómo diría, avances del océano, los Ocean Breakthroughs, ¿no?, donde dicen que hay un modelo en 5 puntos, encontrar 5 puntos importantísimos donde si actuamos veramente pues va a haber unos cambios muy fuertes, ¿no? Y uno de esos puntos es la conservación y hacen una conservación a nivel ecosistémico. Ahora hay un Coral Breakthrough y un de manglares, ¿no? Y ahora en breve se va a hacer uno de praderas marinas, lo cual es maravilloso porque es uno de nuestros grandes ecosistemas azules. Y la idea es que utilicen esta estrategia para elaborar ese plan de acción global. Y esto lo digo también porque en este modelo compartido, incluso pequeñas acciones, pequeñas cosas que parece que solo van a tener una repercusión en un punto concreto, pueden llegar a ser algo más allá. Es decir, que tenemos que tener como visiones de muchísimos sitios.
Y para terminar, simplemente hablando de este modelo compartido, si todo va como debería ir a partir de enero de este año que entra, vamos a conseguir iniciar desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dentro del Centro de Cooperación del Mediterráneo, el mecanismo de Mediterranean Blue Natural Capital Facility, que sería así como un mecanismo de capital natural azul en el Mediterráneo, que la idea es justo esa, un modelo compartido en el cual nosotros veamos distintos proyectos, programas que tengan una visión en la cual sean económicamente viables e interesantes para inversores y para bancos en un futuro, que tengan una capacidad económica viable, es decir, vamos a trabajar con estos sitios para que sea económicamente viable en zonas que necesitan de ecosistema azul. Van a entrar la posidonia, porque es una de nuestras, en fin, es nuestra especie en el Mediterráneo en estos términos, pero también habrá humedales o habrá salinas. Y lo que queremos es entender cómo meter en este modelo compartido a esa gente que ve árboles, en las cuales su visión, puertas, en la cual esa visión de puerta consiga proteger en lo que yo veo árboles, ¿no? Es un poco ese trabajo y es, perdón por ¿no? Pero yo creo que al final es una visión holística, es una visión general en la que lo pequeño, lo grande, todo está relacionado y es importante no olvidar que hay gente que ve árboles, hay gente que ve puertas y que todos tienen que estar dentro. Magnífico, muchas gracias. No, yo creo que, como bien indicas, también los de las puertas tienen que estar en el reto de ver que para llegar a ello pues tienen que primero conservar o cuidar lo que tenemos para ir adelantando. Pues Mercedes, muchas gracias. Yo ahora quería haceros casi, con todo lo que habéis aportado un poco y además sobre todo con nuestro auditorio, una pregunta genérica, pues casi para compartir o cada uno un poco indicar, como veáis, algunas palabras de hacia dónde podemos, con todo esto, hacia dónde podemos dirigir nuestros pasos, ¿no? en los modelos compartidos, ¿no? Y básicamente, ¿no? ¿Cuál estáis viendo ahora mismo? Que estáis los retos que tendríamos ahora de futuro, a lo que estamos ahora abordando, aparte del reto ya de transponer el reglamento europeo, Víctor, pero vamos, todos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué nos queda por hacer? Por tener al auditorio, por darle una primera valoración. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que los retos están relativamente claros y tenemos marcos internacionales que nos los establecen con bastante claridad y tenemos un cierto acuerdo hacia dónde tenemos que caminar, pero estos retos son ambiciosos, se queda muy corto. Entonces, yo, por destacar simplemente algunos, creo que, lo mencionaba anteriormente, avanzar en el conocimiento científico, más aún cuando parece que en determinados momentos se pone en cuestionamiento este conocimiento científico. Hay que seguir apostando porque es la única manera de gestionar de una manera eficaz, de una manera además en la que podamos involucrar a los distintos sectores, porque la opinión es muy subjetiva, retóricamente dicho, pero los datos no lo son. Y esa es la forma en la que creo que podemos convencer e involucrar a muchos más actores. Por supuesto, luego hay muchísimos frentes, poner en marcha todo lo que tiene que ver con muchas medidas de conservación, hacer, lo decía antes, también corresponsable a la sociedad del cumplimiento de esa normativa, igual que cumplimos la de la Dirección General de Tráfico, pues también tenemos una normativa que cumplir en el ámbito marino. Y hay que informar a la gente a la sociedad de cuál es esa normativa, pero también avanzar mucho en las necesidades de vigilancia y seguimiento, que son muchas, y por ahí también seguro que la ciencia y la innovación puede ayudar mucho. Y luego hay un reto que casi prácticamente no ha salido, creo, pero que siempre subyace en todo, que es la financiación, porque al final tenemos que crear nuevos mecanismos también, en eso también tenemos que ser innovadores para poder financiar muchas de las actuaciones que vayamos a llevar a cabo. Y en ese sentido también, bueno, yo creo que hay que hacer como muy consciente
que lo primero, mucho antes que restaurar, es que intentemos parar la destrucción, porque así no tendremos que restaurar. Entonces, en este sentido, la restauración pasiva, el poder dejar al medio marino que se recupere, que tiene una enorme capacidad de recuperación, y luego iniciativas, todas las iniciativas que se puedan llevar a cabo de restauración activa, como la que esté llevando a cabo, la que está llevando, por ejemplo, la que lidera el CSIC, que va a contar luego, y de la que somos parte de la IFECORRES de restauración de gorgonias, creo que son más que bienvenidas. Con lo cual, bueno, esto unido a la necesaria, imprescindible, valiosa y no sé cuántos adjetivos más, participación de todos los agentes, me parecen claves para afrontar estos mega retos que tenemos ya mismo y en el futuro más. Bueno, Víctor lo ha resumido perfecto. Pero yo voy a poner el foco en 2 puntos. Uno, frenar la pérdida de hábitats, principalmente el tema de la posidonia. La Generalitat Valenciana, desde que aprueba el decreto de protección de este ecosistema, tiene un servicio de vigilancia marina. Es un servicio que nos coordinamos con otras administraciones, otras fuerzas de seguridad del Estado, precisamente para eso, para ser más eficaces. Estamos escalando, hemos estado informando a la gente, hemos estado proveyendo de infraestructuras de fondeo y este año pues ya estamos empezando a, digamos, de alguna manera, implementar políticas un poco, por decirlo así, un poco más agresivas, ¿de acuerdo? Porque necesitamos precisamente frenar. El tema de la navegación recreativa es pues, un mundo en incremento. Tenemos una conversación con el Ministerio a principios de verano y pensábamos que iba a pasar lo que realmente pasó, es un incremento de fondeos, de gente usando embarcaciones, gente con poca experiencia, la mayoría o muchos, y entonces, bueno, este impacto, ¿no? Esto por un lado. Y luego, tejer alianzas. Tejer alianzas, ¿en qué sentido? Conocemos, tenemos a nuestros vecinos de otras administraciones, pesca, que trabajan en el mar, llevan toda su vida allí. Hay cofradías de pescadores que son los primeros interesados en, a través del conocimiento, observar lo que sucede con ecosistemas que se ven arrasados. Entonces, es necesario llegar a acuerdo con ellos. Precisamente una cosa que se puso de manifiesto en una reunión que tuvimos recientemente entre Pesca de la Generalitat Valenciana, Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y el Ministerio fue precisamente hacer partícipes de la gestión de los fondeos a las cofradías de pescadores, ¿no? Esto es tejer una alianza que te permite ver un futuro en el cual todos los actores, o gran parte de los actores, digamos, principales, participan de la política y de los beneficios que ello comporta. Y yo sí, bueno, yo soy la afortunada. Por seguir un poco el hilo del discurso y por añadir un poco a lo que se ha comentado, sería la aceptación de que existen realidades distintas, porque una vez que entiendes que hay maneras de ver en donde quieres hacer tu trabajo, hay maneras de verlo diferente, pues se puede llegar a un consenso de una manera un poco más fácil, ¿no? Porque, bueno, intentaríamos ganar todos, pero en fin, la balanza siempre tienes que aceptar que acabarás perdiendo algo. Pero yo creo que es importante resaltar que tenemos, o sea, sí, justo lo que acabo de mencionar. Y simplemente como sueño más que reto, ¿no? Sería el que algún día lleguemos a que no necesitamos esa vigilancia, porque gracias a todo el mundo y a toda esa concienciación, toda esa generación de buenas voluntades que se transforman en realidades, pues ya la vigilancia no es necesaria porque todo el mundo lo hace fenomenal. Pero hasta ese momento, pues intentemos escuchar al contrario, intentemos ir a esos sitios donde te tiran, ¿no? Tomates y estás ahí hablando un poco en zonas donde no es tu medio natural ni te sientes cómodo, para intentar entender sus realidades, intentar escuchar sus necesidades e intentar llegar a ese modelo compartido que un ecosistema de este tipo necesita. Sí, pues Mercedes, muchas gracias, Carles y Víctor. Yo quería aprovechar, bueno, tenemos unos minutos, si tuviéramos alguna pregunta del público, del auditorio, por dejar un espacio abierto, 5 o 10 minutos, si tenéis alguna cuestión que podéis considerar de interés para que, bueno, pues en esta mesa os podamos dar mayor al avance. No sé si alguien quiere levantar la mano, le pasamos un micrófono. La verdad, veo poquillo por aquí. No pasa nada. Bueno, pues no tenemos mayor ahora mismo preguntas. Bueno, pues si surge,
Nada más yo me quedo, vamos con los montones de retos. Estaba notando, pues eso, avanzar, lo que ya estamos en conocimiento científico, y involucrar pues, a todos los agentes sectoriales, lo está diciendo muy bien, los pescadores, etcétera. Crear esa cultura. Me ha encantado el ejemplo que habéis puesto con las campañas de tráfico, por ejemplo, en el cual todos ya sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando estemos, en este caso, en la carretera, pero pasémoslo al mar, a nuestro querido mar Mediterráneo, como decía Mercedes. Tener los nuevos mecanismos de financiación, creo que habías avanzado también igualmente con la estrategia ahora mismo, la de carbono azul, creo que es un punto muy importante. De hecho, había avanzado esta mañana el conseller, efectivamente, cómo se estaba trabajando, ¿no?, en medir, en poder compensar, en poder tener un método de certificación y compensación de emisiones de carbono mediante las actividades que tenemos en el mar. En tierra ya lo hemos visto mediante bosques, estamos ahora mismo con actuaciones de gestión forestal. Trasladar esto al mar para hacerlo, entre comillas, atractivo, un poco en esa parte, pues es interesante. Ahora te veo ya, un poco por levantar polémica, ¿no? No, ni mucho menos. Sí, y luego, pues eso, frenar la pérdida de hábitats. Efectivamente, creo que bueno, tenemos una realidad distinta a las que tenemos eso contemplar. Mercedes, casi quieres te dejo la palabra. No, solo quería decir que efectivamente la Posidonia puede ser un ecosistema que captura carbono, pero es mucho más. Entonces, no solo deberíamos fijarnos en esa parte, sino en entender que puede proveer de muchísimas más cosas. Era simplemente un pequeño añadido. Y creo además está hace un poquito por Fernando Madrenos, además avanza esa interacción entre todo con todo. O sea, al final las ostras, lo total, todo el entorno efectivamente vive de la posición, no solamente efectivamente un sumidero de carbono. No sé si tenéis alguna otra apreciación, algún otro punto, pues casi, si os parece, damos por finalizada esta mesa. ¿Tenemos alguna pregunta? Leo, cuéntame, a ver. Vale, tenemos los focos, pues pasar micrófono por ahí arriba, ¿lo veis mejor vosotros? A ver, ahora sí. Mira, una pregunta para todos. En cuanto a las diferentes y a las dificultades que las barreras administrativas, en las maneras de hacer las cosas, cómo va permeando desde arriba, desde lo general o local, ¿qué dificultades más fuertes os estáis encontrando de cara a llegar a encuentros y a trabajar en conjunto en ciertas cosas que sean a lo mejor no vinculantes o necesarias para un plan estratégico nacional, pero sí para algo más regional o incluso más local? Aquí no hay ahora mismo ningún representante municipal, pero ellos también tienen ciertas encomiendas, bastantes encomiendas en la gestión de sus espacios y de sus playas. Entonces, yo no sé si alguno de vosotros puede detectar o determinar o decir qué problemáticas o qué solución se le puede dar a esa problemática que tenemos en este país, que al final es lo que hay, y de cara a poder, yo qué sé, trabajar todos y llegar a ese modelo compartido, que es lo que se busca. Gracias. Igual, Carles, tú más. Bueno, a ver. Hola. Ahora no funciona este tampoco. Ahora funciona el otro. Ah, fantástico. A ver, yo creo que no hay... igual no me he explicado bien al principio. Las competencias están claras. Lo que buscamos es una mayor eficiencia. El proyecto en cuestión que hablaba de Peñas y Valles de la Marina, lo que puso de manifiesto es que cuando sientas en una mesa a todos los actores, pues lo que aparece es el conflicto que existe en un territorio, en este caso marino, ¿de acuerdo? Pero problema o complejidad a la hora de elaborar normas no tenemos ninguna. A veces lo hemos hecho de manera demasiado, digamos, ágil y rápida. Yo creo que el procedimiento que se ha seguido o que se va a seguir, por ejemplo, para la determinación de la regulación y la zonificación de las CECs en el caso de la Comunidad Valenciana, que ha comentado, pues es idóneo. Es decir, apruebas la norma, te sientas a hablar con la gente, acuerdas, les cuentas qué acabas de hacer, qué pretendes hacer. Es decir, existe sabemos la manera de hacerlo, conocemos los impactos que tenemos. Lo que sucede es que, claro, pues somos pocos, tenemos un vasto territorio por delante, hablamos del marino, pero tenemos el terrestre. Entonces, claro, el reto es ser eficientes y conseguir, entre el trabajo de todas las administraciones, también con la local, porque al final están allí. Esa parte de tierra, los barcos salen de algún sitio, la gente vive allí. Tiene que hacer llegar ese mensaje, obviamente. Pero no es que seamos incapaces, que a veces los retos son pues, ingentes en lo administrativo. Ya no digo que consigamos los objetivos, sino solamente el armazón administrativo. Por ejemplo, los servicios de vigilancia marina que tenemos, coordinarnos 2 administraciones más
policía local que también tienen algunas veces embarcaciones, más guardia civil, pues a veces es complejo, pero se va consiguiendo. Simplemente pues es tiempo, voluntad. Bueno, ahí estamos. ¿Y puedo añadir? Sí. Sí, Para adelante. mí yo creo que también es una cosa que ha mencionado Fernando, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones de conservación o cuando vas allí a plantear un problema y quieres buscar una solución con gente que de primeras te dice ya está el conservacionista este que me va a decir un montón y hay un bloqueo. Y desde el otro lado, cuando hablas con empresas, que nosotros trabajamos con algunas empresas que reputacionalmente desde el punto de vista de la conservación a lo mejor no están excesivamente bien vistas, están esas líneas rojas en las cuales muchas veces nos dicen queremos cambiar, pero es que alguien no me apoyan. Entonces lo hago de mi manera, pero qué bonito sería o qué gran ayuda sería que esta gente con este conocimiento tan enorme me ayudara a transicionar. Entonces yo creo que también es importante recalcar eso, esos silos en los que nos hemos ido yendo cada uno. Yo soy conservacionista, tú eres empresa, tú eres, no lo sé, agricultor, que también es una empresa, pero y que ese diálogo no cuesta un poco. Entonces, para mí, desde el punto de vista es esa dificultad que tienes a veces para llegar y para decir de verdad que lo que te quiero decir te va a beneficiar y lo vamos a hablar, pero bueno, quería... Sí, grande, Sí. Ah, claro. No, me funciona esto. Me funciona. Sí. A ver, no quiero dejar pasar la oportunidad de poner en valor, por ejemplo, acabamos de cumplir 20 años del primer parque natural que tiene dentro de su ámbito un espacio marino, que es la Serra Gelada, y el frente litoral que tiene delante, ¿no? Un parque difícil de sacar adelante, un parque con mucha complejidad en sus orígenes, los compañeros que llevaron aquella declaración, recursos al Constitucional, aclarar qué es competencia del Estado, qué es competencia de la Comunidad Autónoma, digamos, con una potencia y con un enfrentamiento grande. Bueno, 20 años después, no voy a decir yo que la situación sea idónea, pero se ha celebrado durante la semana pasada una serie de eventos en los cuales han participado precisamente todos esos actores. Y están allí porque está el parque y porque el parque tiene un valor. Aquí está, bueno, hay gente que mañana os va a hablar, va a participar en alguna mesa. Existen foros de participación, no lo resuelven, es otra de los resultados de ese trabajo en el live. Tiene que existir ese foro constantemente porque los problemas van cambiando, los actores cambian, cambia su rol, entonces es necesario no perder ese contacto con la persona que está allí. Es una cosa que tenemos en todos los parques naturales, a veces malentendida, a veces temida, pero es absolutamente necesario no perder la comunicación con la gente que está allí, ¿no? Desarrollándose. Pues muchísimas gracias. Yo, si no tenemos ninguna pregunta más, solo me queda pues agradeceros. Perdón, es que de verdad, perdonadme, pero no tengo aquí, que tengo a Víctor. Perdonadme, vale, ahí está, Teresa, sí. Sí. Te cedo la palabra, faltaría más. Muchas gracias, Luis. Bueno, enhorabuena por vuestra participación. Hemos hablado de que hay que castigar a las personas que fondean en la Posidonia. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, este verano yo he ido de cala en cala cuando navegaba, mirando a ver quién estaba fondeado encima en la Posidonia y quién no. Y a veces he llamado la atención que me han mirado como diciendo, bueno, ¿y tú quién eres? Pero me gustaría preguntar cómo pensáis que podemos pasar del castigo a que la gente esté concienciada. Al final, Pitágoras lo dijo hace 2500 años, educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. Y bueno, es un poco la metodología que nosotros llevamos en Ecomar. ¿Cómo podemos conseguir que dentro de un tiempo, no sé, 10 años, 15, todas las personas que salgan en barco sepan que no tienen que fondear encima de la Posidonia? Por alusión. Venga. Fíjate, ese servicio de vigilancia marina, mañana os lo van a explicar con mayor profusión, tiene un eje principal que es la comunicación. Se hacen reuniones con clubs náuticos, se habla con la gente, es decir, es fundamental, no solo es salir a vigilar, no, es compartir con la gente de qué manera se puede hacer sin poner en peligro praderas de fanerógamas marinas u otros elementos, ¿de acuerdo? Les mostramos las herramientas que tienen a su disposición, de qué manera pueden reservar o fondear en espacios donde pueden hacerlo. A su vez, el sector náutico pues, está en constante evolución también.
Es decir, estudiando modos de fondear o boyas que no tenga que depositarse en el fondo marino. Claro que sí, hay una evolución. Cuando hablamos de ese sector al que hay que sancionar, castigar quizás no sea la palabra, porque nosotros sancionamos, no castigamos a nadie, igual lo he dicho yo mal, no lo recuerdo, hablamos principalmente de esa persona que alquila una embarcación y no tiene un conocimiento náutico casi de ningún tipo. Y entonces simplemente ve barcos, va allí, suelta el ancla y a partir de ahí pues empiezan a pasar cosas, ¿no? No es el primer año, llevamos ya tiempo insistiendo a la gente, a los usuarios, también a los clubes, que es donde más se nota ese trabajo, esa acción. Claro, ese servicio de educación ambiental pues es básico para esto y para cualquier política de conservación. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por añadir un poco a lo que decía Carles, que lo conoce mucho mejor, yo creo que al final pasa porque también cambiamos un poco la visión de lo que denominamos sensibilizar, ¿no? Que siempre es como de una manera muy unidireccional, muy de una manera, creo, desde lo que se ha denominado el sector de la conservación, desde las administraciones también, de una manera como muy estándar. Y al final la información llega por muchos canales y tanto la participación en muchos foros, el tejer alianzas con otros sectores, muchas veces es más fácil llegar a determinados sectores económicos a través del propio sector, no a través de otras vías. Y quizá el último recurso, sí, claro, tenga que ser la sanción una vez que ya has informado reiteradamente sobre determinadas, pues igual no queda otra y para eso está la herramienta sancionadora también, para poder cambiar y tiene un factor muy ejemplarizante también habitualmente. O sea que, bueno, yo creo que hay que seguir haciendo mucho esfuerzo. En lo marino tampoco se ha hecho tantísimo, sobre todo si lo comparamos con lo terrestre, con lo cual hay mucho campo de trabajo también en todo lo que tiene que ver con la sensibilización y la información, que al final yo creo que lo más importante es cambiar un poco el paradigma para que la sociedad comprenda que tu bienestar, tu actividad económica en primer lugar y tu bienestar en segundo lugar depende del mantenimiento de los servicios que ofrecen, en este caso, el medio marino. Y eso no es fácil de explicar, pero es imprescindible que seamos capaces de explicarlo. Pues gracias, sí, Víctor. No sé si tenemos alguna pregunta más ahora mismo. No, creo que no. Bueno, pues entonces cierro. A ver, ¿seguro que no? Vale, cierro. A mí no. Ahí hay uno. ¿Sí tenéis ahí uno? Sí, a la derecha, fila 6. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Venga, va, me he animado. Me surgía una duda más desde el punto de vista de la gestión, ¿no? y la parte política. Y es como en estos planes de restauración, la duda venía por la parte de restauración, se contempla el dinamismo de los ecosistemas, ¿no? En el sentido de que desde el punto de vista científico, ¿no? Y luego seguro que ahora nos cuentan el cómo se gestiona pues, los cambios de temperatura o todo ese nuevo escenario que tenemos, pero sí que me surgió la duda cómo se integra eso a la hora de diseñar los planes, ¿no? Las políticas que que están pidiendo restaurar, cuando a lo mejor lo que queremos restaurar ya no va a ser igual nunca más, ¿no? Entonces hay que adaptarse a eso. Quizá eso viene dentro de la cesta de las lagunas de conocimiento, ¿no? que comentaba Fernando, pero me surgía esa duda, no sé si sabéis algo ya al respecto o se contempla eso. Yo en cómo integrarlo no te sabría responder tanto porque me parece muy complejo. Lo que sí es cierto es que hemos intentado en el marco Intemares también hacer, por lo menos en materia de cambio climático, aunque hay muchos otros factores, intentar primero elaborar una metodología que permita a los gestores evaluar la vulnerabilidad, en este caso de espacios marinos protegidos, que es solo una parte del medio marino, evaluar esa vulnerabilidad al cambio climático y intentar aportar soluciones para incorporar medidas de adaptación al cambio climático en función un poco de los resultados que ese análisis saliera. Pero me parece que es tan complejo como la propia gestión adaptativa, ¿no? Claro, y la velocidad del cambio. Es que, claro, está cambiando ahora mismo delante de nosotros. Obviamente, a la hora de establecer esas políticas para el Plan Nacional de Restauración, en el momento de elegir qué hábitats, qué puedes conseguir en determinados hábitats que están degradados, obviamente, pues sí, el reto es total. No es fácil en absoluto.
ni tan siquiera hay una garantía. Quizás en la parte terrestre, bueno, sea un poco más, entre comillas, sencillo, pero en la parte marina, a la falta de sedimentos, está la temperatura del agua, las dinámicas litorales que están cambiando completamente. Todos los años conseguimos un récord en la ola más potente que mide la boya de aquí delante de Valencia. Bueno, no sé, la verdad, es pues un reto. Y ahí la ciencia tiene mucho que decir, efectivamente. Los que somos técnicos y no tenemos nuestros pies en la academia, sino que estamos trabajando en la administración, gestionando, pues necesitamos ese soporte y esa investigación. Y no es fácil, efectivamente. Pues muchas gracias, sí, Carles. Hemos acabado por aquí. Sí, bueno, pues solo me queda de verdad agradeceros el haber estado hoy aquí y también muy especialmente pues, por vuestra labor que habéis llevado los tres, vamos, en estos avances de los modelos compartidos para la conservación del entorno marino y animaros pues eso, a que tengamos que seguir adelante. Es vamos, sé que en esta pelea, batalla, reto, vamos a estar juntos. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, pues un saludo. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta mesa. Hemos podido ver la importancia de tener un marco global y también de compartir experiencias concretas que sirvan de ejemplo para inspirar en otras ocasiones. También hemos escuchado en distintas sesiones la importancia de tener el referente en la base científica y hoy tenemos el placer de contar con 3 entidades científicas que son referentes en la restauración de nuestros hábitats focales en la plataforma, la posidonia, la gorgonia y la macroalga. Así que damos comienzo a la sesión. Vamos a disfrutar de 3 ponencias que estarán y luego habrá una conversación moderada por Mauro Montesinos, técnico institucional de la delegación Este, es decir, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Y también habrá tiempo para preguntas del público. Así que te dejo, Mauro, que presentes aquí a nuestros ponentes. Y muchas gracias, chicos. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. A mí me toca la parte más científica, para presentar a los científicos. En primer lugar habrá Inés Castejón, que es investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, el IMEDEA, especialista sobre todo en la ecología y restauración de praderas de macrofitos marinos. Y yo creo que directamente te dejo que expongas tú. ¿Sí? Sí. Hola, no sé si tengo que hablar por esto o por esto. ¿Por esto? Sí, ¿no? Así. Bueno, gracias por la invitación. La presentación no voy a hablaros de los proyectos que tenemos en marcha en IMEDEA. Es una presentación más genérica sobre los retos que tenemos identificados para la restauración activa de praderas, sobre todo de Posidonia, pero muchas de las cosas que vamos a hablar son aplicables a las otras especies, las hermanas pequeñas, digamos, de Posidonia en el Mediterráneo y también en el Atlántico. Esto, ¿no? A ver. Ahí. Como factores a favor, tenemos un alineamiento de instituciones y de normativas que están impulsando la restauración. Estamos dentro de la década de restauración de ecosistemas de las Naciones Unidas y he puesto aquí 3 de los principios que rigen esta década, que están dentro de sus definiciones, que son cosas que ya han salido durante las ponencias de la mañana. La importancia de trabajar en red, de involucrar a las distintas partes interesadas y he subrayado el establecer objetivos y medir los progresos, porque esto es algo que se va a repetir mucho y que es un reto. Vamos a ver a lo largo de la presentación, que espero no extenderme mucho, que esta frasecilla de 7 palabras tiene dentro mucha tela que cortar. Y bueno, ayudar a la naturaleza a recuperarse por sí misma, aquí estamos más dentro del campo de la restauración pasiva, que no voy a tocar tanto. Del reglamento europeo, que ha sido un empuje muy alto, muy importante a la restauración, ya ha hablado Fernando Magdaleno
bastante, y más cercano al hábitat en concreto del que quiero hablaros vosotros, tenemos también las normativas autonómicas. Todo este marco regulatorio se suma al que ya existía, Directiva Hábitat, la norma esta de especies silvestres, o sea, todo lo que las figuras de protección que ya teníamos sobre Posidonia, pero todo esto ayuda a impulsar la restauración, además de la conservación de este hábitat tan importante. Esto es la gran ola. O sea, estamos entre si nos ahogamos en ella o la surfeamos. De momento estamos intentando surfear. Esto aplica tanto a los investigadores como a los distintos gestores, personas de distintas administraciones que están en la misma ola. Lo que veis a mano derecha, esas dos gráficas, es una búsqueda de antes de ayer, de Web of Science, de publicaciones científicas, con el criterio Seagrasses and Restoration. El de abajo, que son casi, el eje de las sillas hasta 700, son todas las especies, y el de arriba, que son hasta 100, es con Posidonia oceanica and Restoration. La figura es la misma, o sea, estamos en una ola de interés regulatorio, de interés social, y los científicos también reflejamos esta presión y estamos intentando hacer los deberes. No es fácil, o sea, todo este esfuerzo, que se ve claramente en estas gráficas, es mucha gente trabajando en temáticas que van en una complejidad creciente, ¿vale? Aquí os he puesto como, bueno, es algo que ha salido también esta mañana. Hace poco acaban de preguntar una pregunta muy pertinente sobre el cambio climático. Eso está al final del todo. En el origen de las preguntas, donde hay más publicaciones científicas, donde hay más trabajo hecho que pueda avalar a los gestores a tomar decisiones, es en la parte baja donde solo veis las plantitas y que nos hacemos preguntas como qué plantamos, si planta adultas, si plántulas, de dónde obtenemos esas plántulas, cómo lo plantamos. Esta pregunta a los ejecutores de los proyectos de restauración cuando se intentan escalar es una pregunta que les trae de cabeza para que sean pues, métodos que sean eficientes, que sean baratos, que sean rápidos, que puedan escalar, ¿vale? O sea, que podamos abordar restauraciones más grandes. Temporalización, cuándo plantamos, es mejor en unos meses respecto a otros, y la escalabilidad. La escalabilidad también la subrayo porque es otra de las cosas que tenemos, que es un elefante en la habitación a día de hoy. Afecta a todas las seagrasses de distinta manera. A la Posidonia le afecta mucho porque su biología, su ecología reproductiva no es muy generosa, entonces no produce muchas semillas, ni produce todos los años, lo que nos hace depender de planta adulta, que a su vez nos puede hacer depender de las poblaciones naturales por corte directo, como hacen en Italia. En España está prohibido, gracias, que siga así. Pero hay mucha presión por restaurar, por escalar y restaurar grandes áreas, y tenemos una limitación de disponibilidad de material vegetal muy alta porque dependemos íntegramente de las poblaciones naturales. En el segundo paso, de cuando ya tenemos claro qué plantar, cuándo, y bueno, venga, nos tiramos a la piscina con el cómo. Vale, lo siguiente es lo que yo he plantado, cuánto sobrevive y cuánto crece. ¿Y qué pasa? O sea, qué requerimientos nutricionales tiene, puedo ayudar a ese proceso de implantación con hormonas, con tratamientos hormonales, puedo ayudar con suplementos nutricionales, qué puedo hacer para fomentar que ese proceso de estrés que sufre una planta, y son intervenciones muy caras, de mucho esfuerzo humano y económico, por lo tanto, cada ítem que plantas, lo suyo es maximizar las probabilidades de éxito, pues ahí tenemos que trabajar los investigadores para tener un protocolo que sea de aplicación en restauraciones no académicas que permita maximizar el éxito de cada individuo, ¿no? De cada ítem que plantas. A medida que vamos subiendo las flechas, se va aumentando la complejidad y se van reduciendo el número de publicaciones disponibles también a día de hoy. Pensad que la curva esa que os he enseñado, hace 10 años más o menos que empieza el pico gordo. 10 años a nivel académico es poco en generación de conocimiento. Recuperación de funcionalidad y servicios ecosistémicos. Aquí está el meollo. Si queremos hablar de recuperación en esto hay muy poquitos artículos, muy poquitos. De Posidonia, muy poquitos. Y de otras seagrasses, un poco más. De Zoostera marina, que en el Atlántico la tenemos, en algunas zonas del Mediterráneo también. Hay, en la otra parte del Atlántico, hay algunas de restauraciones más longevas y tal. Pero aquí, en nuestro ámbito, en nuestros mares, hay muy poca bibliografía. Y es clave, porque nosotros no queremos plantar para tener las plantas y ya está. Lo que queremos es recuperar el hábitat.
O sea, nuestro objetivo de invertir toda esta pasta y todo este esfuerzo es que queremos recuperar una pradera donde haya un ciclo de nutrientes estable y saludable, donde tengas fijación de sedimento, donde tengas generación de sedimento, generes hábitat para invertebrados, para peces, tengas todo, el pack completo. Eso en cuanto a funcionalidad, digamos que somos los ecólogos con nuestros rollos y tal, con nuestras métricas complejas y difíciles de trasladar al gestor y al que aplica, que esto va el reto después. Y luego, desde un punto de vista más antropocéntrico, también lo que nos interesa es recuperar esa pradera porque queremos recuperar el servicio que da la pradera. O sea, los ecólogos queremos recuperar el bosque y los antropocéntricos quieren recuperar las puertas, como decía Mercedes, pues más o menos así. Las dos cosas van vinculadas. Si el ecosistema no es funcional, no hay servicios ecosistémicos. Luego hay un listado de retos. Cada una de estas cosas tiene sus retos dentro. Y insisto en que a medida que sube la flecha hay menos publicaciones. De servicios de ecosistemas vinculados a restauración hay muy, muy poquita cosa. Luego está la parte de conectividad. Si queremos recoger el testigo, digamos, de una visión integrada en los ecosistemas con el concepto Nexus, este es que se ha mencionado antes, pues no tenemos que tratar los ecosistemas como entidades aisladas, sino en relación con los otros. Esto se trabaja a través de modelos, los modelos tienen que ser validados con datos empíricos, con muestras, con algo que diga si ese modelo es creíble o no, y todo este trabajo hay muy poquito hecho también y es un trabajo imprescindible. Y todo esto, que os pretende mostrar una imagen de lo complejo que es un proceso de restauración de un hábitat, que no es llego, pongo y me piro y ya está enmarcado dentro de un contexto de un ambiente cambiante, que por eso os he puesto el termómetro. Los hábitats bien conservados son resilientes, entonces tienen una cierta capacidad de sobrevivir, amortiguar, digamos, los cambios ambientales dentro de unos rangos sin pasar los límites, y los hábitats que estamos reintroduciendo después de la degradación, estamos buscando que vuelvan a su estado anterior, pues son menos resilientes, pues porque tienen que primero sobrepasar el punto de estrés de la reimplantación, ¿no? Entonces es complicado. Los proyectos de restauración marina pretenden ser una recuperación del ecosistema, no una actividad puntual. Y necesitas establecer los objetivos de lo que quieres hacer y cómo vas a medir el progreso y hasta cuándo lo mides y quién lo paga, porque es caro. Ahora, los científicos os he dicho que ya hemos ido haciendo los deberes. Esto es una revisión de trasplantación de trasplante de Posidonia oceanica y tenemos algunas buenas noticias. Métodos. Pues no os voy a contar los métodos que hay, ahí se pueden agrupar en familias, pero en resumidas cuentas los métodos de plantado individual de los fragmentos tienen unos resultados muy positivos. Fenomenal. Esto es lo que muestra, no sé si esto tiene flechita, pero es la parte izquierda donde están las Vs y las X, ¿no? Y en la parte derecha, donde pone donor source, aquí, como este autor trabaja con un grupo italiano, en Italia está permitido cortar fragmentos de la pradera, y es habitual, de hecho, que se use la restauración como medida compensatoria, cosa que es claramente desaconsejable y en lo cual creo que vamos a la cabeza. Nosotros hemos trabajado siempre con fragmentos que se han despegado de la pradera por mecanismos naturales, por una tormenta o por la dinámica marina normal del invierno y el otoño. El resultado que veis abajo es que pone 3 años después de la replantación, es que entre los fragmentos naturales y los cortados de la pradera no hay diferencias en la supervivencia. Esto es una gran noticia, porque podemos hacer presión a los demás países mediterráneos para que dejen de cortar praderas, fragmentos de la pradera. ¿Por qué? Porque conservar es más importante que restaurar. Y si tú cortas y estás intentando escalar, ¿no? Hacer la restauración una medida de gestión, es decir, que quieres hacerlo en grandes áreas, significa que vas a tener que cortar mucho. Por tanto, es importante dejar claro que puedes usar fragmentos a la deriva. ¿Te llevará más trabajo? Sí, pero es que no violas el primer principio, que es que no haces daño para restaurar. Eso no tiene sentido conceptual. Y la segunda noticia no tan buena es que si veis, después de 3 años a mano izquierda y a mano derecha el control, es que el control meadow, o sea, la pradera natural, es claramente mucho más grande, hay más planta y más grande.
Es decir, después de 3 años, nosotros hemos conseguido que sobreviven igual los cogidos a la deriva que los cortados, pero no tenemos una pradera, ¿vale? Por tanto, conservar es más eficiente que restaurar. Yo siempre tiro piedras contra mi tejado, pero lo voy a seguir haciendo porque es así, es la medida más eficiente. Ahora, esos resultados van acorde con lo que nosotros estamos obteniendo con un lapso temporal más largo, de casi 6 años. En 6 años tenemos una supervivencia buena, que es la gráfica que veis arriba, bastante por encima de otros trabajos. En la gráfica que veis abajo, que es ese diagrama de cajas que se ve verde, azul, rojo y tal, básicamente lo que se ve es que con el paso del tiempo, el tamaño de los fragmentos que hemos plantado se mantiene o decrece, o sea, no están creciendo en términos netos. Y en las gráficas de la derecha lo que veis es cómo se distribuye la población de peces juveniles y de peces adultos entre el límite de la pradera y la mata, de la pradera natural y la mata, que es el de la izquierda que pone edge, la pradera natural, que es el del medio, y la pradera restaurada, que es el de la derecha. No estamos consiguiendo tampoco que vuelva la generación de hábitat, cosa que no es rara, porque como hemos visto en la anterior diapositiva, las plantas siguen siendo pequeñas y menos. Y los peces van porque hay generación de hábitat. Y lo que genera hábitat es el conjunto de las plantas. Entonces necesitamos que la planta sobreviva y se desarrolle para crear hábitat, para que la función de creación de hábitat vuelva, ¿no? Buenas noticias, que ya hay trabajos de revisión, que ya nos van diciendo cosas, como que las restauraciones por encima de 10 metros son más exitosas. Ojo, que por encima de 10 metros también hay más competencia por los usos, o sea que es donde la gente fondea, donde la gente quiere ir a la playa, en fin, es donde hay más problemática. Que tenemos que plantar en sustrato duro o mata, eso ya lo sabíamos, que si queremos plantar en sustratos blandos necesitamos algún tipo de prototipo, estructura que sustituya al sustrato duro en ese sustrato blando. Hay que pensar siempre que sustratos blandos donde previamente haya existido pradera, no hay que inventarse praderas. La pradera de Posidonia, ninguna pradera de seagrasses es deseable en un sitio donde no sea su área de distribución, simplemente hay que restaurar lo que se ha degradado, no crear sitios nuevos. Y bueno, cosas que ya se sabía por bibliografía antigua, pero que ahora se van confirmando de que es deseable plantar fragmentos de crecimiento horizontal. Y ya esta es, creo que la penúltima diapo, que es la chunga. ¿Vale? Donde vamos a hacer enumeración un poco de los retos. Disponibilidad de material para el plantado. Esto es un cuello de botella que hay que abordar en todas las seagrasses. Con Posidonia la primera porque es mi preferida, pero con Cimocea estamos igual, cada una tiene sus limitaciones, pero con todas pasa lo mismo, no hay cultivo que no dependa de las poblaciones naturales, no hay cultivo in vitro. No están estos protocolos, se está empezando a trabajar, estamos trabajando en estos protocolos, pero no los tenemos. Si estamos hablando que en el 2030 tenemos que tener el 50%, ya no me acuerdo, el porcentaje 50%, ¿me equivoco? ¿Estoy diciendo bien? 30%, 30% en 2030 y 100% en 2050. Gracias. Pues estos porcentajes que son abismales, porque en Bahía de Pollensa hemos sembrado 2 hectáreas, 12.800 fragmentos, en Bahía de Pollensa hay 10 o 15 veces esa superficie. Estamos hablando de centenares de miles de ejemplares que hay que plantar, que no tenemos de dónde sacarlos si no es a la deriva, con la incertidumbre que conlleva el ejecutar proyectos grandes de acuerdo a lo que encuentres a la deriva. Por tanto, esto es algo que hay que abordar. La producción de material. Y además nos abre una oportunidad que a futuro, no inmediatamente, se tendrá que empezar la restauración como se pueda y luego a futuro podremos seleccionar genotipos, podremos imprimir genotipos que sean genes que hagan que sean más plásticas las plantas que plantemos frente a cambios de temperatura. Pero para eso tenemos que tener protocolos de cultivo in vitro. Tenemos que ser capaces de crear nuestros viveros, o sea, poder ir a comprar, entre comillas, a buscar Posidonia en un vivero que sea independiente de la población natural, Posidonia cimocea zostera. Luego, la monitorización a largo plazo. Todas estas plantas necesitan mucho tiempo para crear el hábitat. ¿Me estoy pasando el tiempo? ¿Voy bien? Voy rápido. Por tanto, esto necesita un seguimiento a largo plazo. Alguien lo tiene que hacer, es costoso y además, ¿cómo lo haces? Y eso me llega al siguiente apartado, que es tenemos que adaptar las métricas.
Hasta ahora toda la restauración ha estado, o buena parte de la restauración ha estado dentro de los del ámbito del redol de los investigadores. Y entonces nuestras métricas nos podemos complicar la vida cuanto queramos. Y además, cuanto más te la complicas, más preciso eres y más contento estás. Pero eso es muy poco aplicable a la gestión, que es de lo que se trata aquí. Por tanto, hay que buscar formas de adaptar las métricas habituales de medir la recuperación de la funcionalidad, etcétera, a que sean métricas más sencillas de medir, dentro de lo posible que sean automatizables, o sea, que sean medios audiovisuales, tipo ROB, o sea, facilitar la vida a los que después van a tener que aplicar esto, que no somos nosotros. Luego, otra herramienta que aquí entro dentro del campo de otros, digamos, que es un melón también, es la gobernanza, todo lo relacionado con la gobernanza y la planificación espacial. Tenemos muchas competencias en la zona marina que se tienen que conciliar entre ellas para poder lanzar las iniciativas de restauración, pero es que además hay faltas de información que son muy importantes. Si no tenemos información o cartografía fiable de dónde están las praderas degradadas o de cuál es el estado de las praderas que tenemos, difícilmente vamos a identificar cuánta superficie tengo que plantar, el 30% de qué y dónde, ¿no? Del mismo modo, tampoco tenemos una cartografía fiable de los sumideros de carbono. Las herramientas de compensación de carbono vinculadas a la restauración cambian mucho, porque tú puedes restaurar encima de un arrecife que tenga una potencia muy alta y que tu restauración potencialmente tenga un rol muy importante para fijar ese sumidero, o en una pradera que esté encima de roca y que el sumidero de carbono sea bastante despreciable. Y las dos son praderas degradadas. Entonces, mientras no tienes la cartografía de los sumideros de carbono, es difícil articular estas herramientas. Lo mismo con los demás servicios ecosistémicos. No hay mapas de servicios ecosistémicos. Por tanto, difícilmente vamos a poder saber cuándo restaurar una pradera y recuperar la funcionalidad de una pradera nos va a brindar mayor biodiversidad de peces para la pesca, por ejemplo. Y bueno, ya voy más rápido todavía. La compatibilidad de uso. Se ha hablado de educar, se ha hablado de sancionar y aquí cabemos todos. No es verdad, no cabemos todos. La competencia por el espacio, sobre todo con la pesca, con la náutica recreativa, es obvia porque compiten con las áreas naturales de desarrollo de Posidonia, que son ensenadas resguardadas. Entonces, en algún momento hay que compatibilizar usos. O sea, tienes que bajar al fango y decir aquí sí, y aquí no va a haber Posidonia o la que haya se va a estropear, y allí no puedes fondear. Y va a haber un conflicto. Pero a eso o sea, que caben todos, no caben todos. Esto porque estamos por encima de los 10 metros, al final, de los 10-15 metros, y eso es problemático. Y si vamos a la última, el resto ya no la leo, no lo voy a decir porque ya lo he dicho, está la financiación que ya se ha comentado, pero el tema del balizamiento. Restaurar sin balizamientos, si no hay una vigilancia del fondeo activa, es un canto al sol. O sea, estamos gastando dinero en iniciativas de restauración que en pocos años se van a la porra porque hay una presión constante que se va repitiendo, ¿no? Pero si balizas todo, tienes un problema de uso de espacio público. Porque si yo quiero restaurar toda la bahía de Pollensa y me balizo toda la bahía de Pollensa y digo que allí no puede pasar nadie ni restaurar nadie, voy a tener un problema social. Entonces, hay un factor de ordenación del espacio marítimo, de planificación del espacio marítimo, que es muy importante desarrollar a la par que las iniciativas de restauración. Y ya acabo, solo hago un poco de publicidad de la guía de buenas prácticas de plantación de Posidonia oceánica en la Mediterranean Posidonia Network. Se va a hacer una parecida, decimos, Océano DOSA, impulsada desde Canarias, porque está teniendo muy buena acogida este documento, está enfocado a gestores, y entonces estamos intentando hacer lo mismo con CIMOCEA. Y a la derecha es una parte de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, que ha estado aquí antes, que es una ordenación, una herramienta de priorización de áreas para la restauración, levantando la información disponible, digamos. No es perfecta, pero es usando todo lo que hay. Y nada, muchas gracias. Ahora cambiamos de hábitat, hemos pasado de las fanerógamas y ya vamos a hablar más del tema más profundos. Sí, un poco más profundos. Entonces, Jordi Grinjó es investigador del Instituto de Ciencias del Mar, perteneciente al CSIC, y sobre todo diría que coordina un LIFE muy importante, que es el cual nos vas a hablar ahora, es el LIFE ECORES, y tú mismo, empieza. Pues eso.
¿No se escucha? Sí, ahora. Pues nada, yo os voy a contar la restauración que estamos desarrollando en entornos de plataforma y talud continental, con gorgonias, pero con otros organismos. Tenéis que pensar que son ecosistemas que hasta hace muy poco teníamos un conocimiento muy limitado sobre su diversidad, su estructura, sobre los servicios ecosistémicos que tenían, que aún sigue siendo un conocimiento limitado. Pero tenemos el problema que en estas zonas han sido zonas que han sido ampliamente impactadas por la pesca. Aquí tenéis un mapa de la GSA6, donde se estima que al menos en la zona de Cataluña aproximadamente el 95% entre los 50 y los 800 metros de profundidad ha sido impactado. Pero lo que queréis que os fijéis en el mapa de donde se ve la GSA6, que engloba Cataluña, Valencia y Murcia, veréis los colores representan los caladeros por distintos puertos. Lo que hay es una delimitación muy marcada, es decir, hay muy poco solapamiento entre un caladero de un pueblo y el de otro. Esto lo que ha permitido en los últimos años es establecer una red de vedados permanentes de pesca. Esto lo que en total cubren más de 70.000 hectáreas marinas. Entonces, esto brinda una oportunidad clave, porque son zonas que en estas zonas tan profundas de plataforma entre 50 y 800 y 400 metros, los principales impactos son los de la pesca de arrastre y la pesca. Lo que brindaba el establecimiento de estos vedados era una zona libre de impactos de pesca, ¿no? Entonces, lo que se vio en los monitoreos de estas zonas es que simplemente con un par de años ya se veía que algunos stocks comerciales ya presentaban signos de recuperación, como es el caso de la cigala. Aquí tenéis una pesca experimental que se hizo en el Badat de Roses, dentro y fuera, y la diferencia es abismal, ¿no? Veis la cantidad y también no sé si veis una caja separada con las cigalas que están huevadas, ¿no? Llevan huevos. Entonces, claro, aquí hay un efecto spillover. Entonces, en el marco de dos proyectos europeos, el REDREST y el Life Eco REST, lo que estamos haciendo es restaurar de forma activa un network de vedados de unos 14 vedados, cubriendo aproximadamente unas 30.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo restauramos? El proceso es muy sencillo. Básicamente salimos en embarcaciones de pesca y de hecho ya lo están haciendo los pescadores de forma autónoma. Cuando van recogiendo la red y encuentran un organismo sésil estructurante, es decir, aquellos organismos que viven fijados en el sustrato y que tienen una estructura tridimensional formadora de hábitat, lo que hacen es lo recogen, lo meten en una cofa, un cubo con agua y lo traen a unos acuarios. Estos acuarios son instalados en 8 cofradías distintas a lo largo del litoral catalán. Y la verdad es que funcionan muy bien. Son los acuarios diseñados específicamente para el proyecto, con un sistema de refrigeración, filtrado y mantenimiento de temperaturas, y después 2 acuarios de recepción. Y también lo importante que los pescadores nos insistieron mucho que querían un acuario de exposición, porque querían que viesen que los pescadores estaban haciendo acciones de forma proactiva para restaurar el medio. Y la verdad es que están teniendo mucho éxito en todas las visitas guiadas de las cofradías. Entonces, un equipo de biólogos, una vez los pescadores han dejado los organismos en acuario, los fijan. Normalmente el problema que tienen estos organismos es que se arrancan del sustrato, entonces nosotros lo que hacemos es los volvemos a fijar a un sustrato o bien los fraccionamos, porque estos animales tienen la capacidad de actuar como una planta, es decir, los puedes esquejar y cada fragmento puede vivir de forma autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tras haber recuperado los organismos y haberlos conseguido rehabilitar y un periodo de observación donde vemos que no hay necrosis, que los organismos están bien, lo que hacemos, salimos siempre a bordo de barcas de pesca de los puertos implicados y allí, mediante el método Badminton, que es un método muy sencillo, básicamente consiste en coger el organismo y se suelte desde superficie. Hemos visto que este método es muy barato y tiene una eficiencia, la mayoría de organismos caen de pie, más del 99% caen de pie, pues los retornamos dentro de los vedados, asegurando que no volverán a ser impactados por la pesca. Es importante destacar que en muchas cofradías, al menos unas 5, ya los pescadores lo están haciendo de forma autónoma. Nosotros preparamos los organismos y ellos son los encargados de salir a mar. Otras todavía tenemos que ir nosotros de la mano, pero bueno, es un trabajo que estamos haciendo de forma conjunta. Y actualmente ya hemos conseguido restaurar aproximadamente unas 30 especies distintas. Esto engloba principalmente distintas especies de gorgonias, de corales, esponjas arborescentes, ascidias o corales blandos. Porque
todo el mundo se fija sobre todo en los fondos rocosos, pero que tienen organismos muy atractivos, de colores muy vivos, como los que estáis viendo aquí. Pero los fondos blandos son una de las zonas que están más extensas de todos los mares, ¿no? y muy impactados, sobre todo por la pesca de arrastre. Y aquí estamos trabajando, desarrollando distintas iniciativas para la restauración también de estos fondos. En este sentido, hemos tenido que desarrollar distintas metodologías. Aquí lo que estáis viendo son distintas especies de coral, como por ejemplo la Dendrophylla cornigera, que es este coral amarillo, o el Alcyonium palmatum, que es la mano de muerto. Es un coral muy abundante en los fondos blandos de plataforma continental. En una sola pesca de arrastre pueden aparecer 400 colonias, es increíble. O las esponjas, que hasta la fecha pues nadie había trabajado con la restauración de esponjas en plataforma, en zonas profundas, por lo que hemos tenido que desarrollar metodologías o distintos tipos de adhesivo que funcionen para estos organismos y no generen necrosis, porque lo que se usaba para los corales no funcionaba para las esponjas. Así que tras muchas pruebas de ensayo y error hemos conseguido desarrollar estos métodos. Hasta la fecha, mediante estas técnicas, ya hemos restaurado más de 8.000 organismos. Pero también lo que estábamos viendo es que mediante la restauración a través de las barcas de pesca, tirándolas desde superficie, sí que es cierto que es más un coste efectivo y tiene un coste más barato y se implica el sector, pero quedan muy dispersos los organismos. Es decir, tenemos que restaurar muchos organismos para poder generar ese efecto de bosque que nos interesa restaurar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hemos desarrollado un bioliberador, que es lo que estáis viendo aquí, le llamamos Billy. Es básicamente una jaula con una trampilla. Y lo que hacemos es bajamos los organismos a unos 30 metros del fondo y después liberamos. Y así conseguimos unas densidades mayores de organismos. Aquí tenéis un vídeo de lo que estamos viendo. Aproximadamente 2 años después de... Estas son las primeras poblaciones que se restauraron. Esto es una especie que se llama Eunicella cavolini, de la plataforma continental catalana, que lo encuentras en distintos tipos de hábitats, tanto fondos detríticos, fondos un poco más sedimentarios. Y lo que hemos visto es que aproximadamente 2 años después, 95% de las colonias están vivas. Y lo interesante es que ya empezamos a ver más biodiversidad asociada, como por ejemplo este serrano, pero también lo que veíamos es que había una mayor densidad de holoturias, que son organismos que se alimentan del sedimento, lo cual podría indicar que las condiciones del sedimento también están cambiando. O, por ejemplo, veíamos muchos organismos como fiuras, que es un tipo de estrellas de mar, que se subían a las ramas para capturar alimento, ¿no? Pero también lo que nosotros queremos hacer cuando estemos haciendo esta restauración es intentar recrear lo máximo posible las comunidades que encontraríamos en el mar. Aquí tenéis un ejemplo de una comunidad de detrítico de plataforma, donde sobre todo lo que encontrábamos en zonas no impactadas son Phalusias mamilatas, que es esta ascidia de aquí de color blanco, junto con especies del género Axinella, que es esta esponjita amarilla, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos siempre es intentar recrear esas comunidades bentónicas. Y siempre lo que intentamos es hacer una restauración multiespecífica, lo más parecida posible al medio, ¿no? Y bueno, lecciones aprendidas. Lo que hemos aprendido es que si queremos hacer restauración a más de 50 metros de profundidad, sin la implicación del sector pesquero, va a ser muy costoso y prácticamente imposible. Es decir, el sector pesquero tiene que estar implicado. Esto quizás es un poco controvertido, pero tenemos que implicar al sector del arrastre. Es un sector que genera un volumen de bycatch muy elevado, muchas especies de organismos estructurantes. Sin embargo, lo que estamos viendo en el litoral catalán es que tienen mucho miedo. Tienen miedo de que si nos traen organismos, pues después les cierren un caladero porque quizá hay una especie protegida y entonces tienen miedo a participar. Entonces estamos rompiendo esta barrera, sobre todo de que tienen miedo de ser punidos, pero está costando. Entonces hay que encontrar mecanismos para poderles implicar. Y aquí me he comido una frase, pero bueno, lo que tenemos que incrementar sobre todo el conocimiento de del funcionamiento y los servicios ecosistémicos de estas comunidades que estamos restaurando, porque hasta la fecha es muy limitada. Tenemos un conocimiento muy limitado de, por ejemplo, los procesos geoquímicos asociados a estas comunidades. Y esto puede tener implicaciones a nivel de captura de CO2, por ejemplo. Y por otra parte, hay que crear una figura técnica, hay que profesionalizar la restauración. Es decir, lo que nosotros estamos trabajando con algunas de las cofradías implicadas, estamos discutiendo de que una vez el proyecto termine, haya una figura técnica que se ocupe de esta restauración, obviamente asesorados con los científicos, y que mantengan estas acciones una vez el proyecto haya terminado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, ya hemos tocado dos vías, el tema de las macroalgas, de las praderas, el tema profundo, y nos falta el tema de las macroalgas. En ese sentido, contamos con Jana Verdura, que es profesora de la Universidad de Girona, hizo su tesis doctoral sobre el tema de las macroalgas, has trabajado también en becas posteriormente en este tema, así que... Muchas gracias y es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo os voy a hablar un poco de los bosques de macroalgas y los retos en la conservación y la restauración. Muchas veces cuando nos imaginamos un paisaje submarino, nos imaginamos pues como tenemos aquí atrás, ¿no? Nos llama mucho más la atención pues todo lo que se mueve, los animales, la posidonia también, porque ha sido una especie emblemática y lo es, y la conoce muchísima gente, pero en el caso de las macroalgas, como tenemos en esta imagen de aquí, muchas veces pasan desapercibidas. Y ahora, recientemente, su importancia está en auge, pero ha pasado más desapercibida, y esos ecosistemas también son muy importantes ecológicamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de bosques de macroalgas. Estos bosques también pueden, cuando están bien preservados, pueden alcanzar grandes extensiones y pueden generar grandes cantidades de biomasa, como tenemos en estas imágenes. Y los podemos encontrar desde 0 hasta más de 50 metros de profundidad, dominados por diferentes especies. En el Mediterráneo, las especies que generalmente forman estos bosques, aunque hay otras, son las especies del género Cistoseira. No voy a entrar en taxonomía porque cambian los nombres cada 2 por 3, pero para mí lo importante son las especies del género Cistoseira. Y estas especies son uno de los ecosistemas más complejos estructuralmente, más biodiversos y también más productivos del Mediterráneo. Tenemos unas 36 especies diferentes y 30 de ellas son endémicas, con lo que son importantes. A nivel de funcionalidad, a nivel ecológico, como otros hábitats, ¿no? Estas algas nos las tenemos que imaginar como una miniaturización de unos árboles, ¿no? Y forman estos bosques que generan estructura tridimensional, que a diferencia de otras algas son algas longevas que pueden llegar a vivir entre 30 y 50 años, y es por eso que son importantes a la hora de crear hábitat, refugio, alimento por otras especies, y también, bueno, como otros ecosistemas, son importantes a nivel de producción de oxígeno, biomasa, y ahora se está viendo qué papel pueden tener como sumideros de carbono. Aunque, bueno, están empezando a hacerse estos estudios. Pues bien, aquí tengo una foto, ¿no?, para que veáis un poco esto, ¿no?, que estas macroalgas también pueden formar estos ecosistemas que, tanto a nivel aéreo de paisaje como más a nivel de dentro del bosque, nos los podemos imaginar como árboles, dejando aparte la función que ejercen las raíces, porque las algas no tienen raíces, ¿vale? Pues bien, como muchos otros ecosistemas en el medio marino y en el medio terrestre, estas macroalgas, estos bosques de macroalgas están en regresión en todo el Mediterráneo y también en otras partes del mundo, y tenemos regresiones de poblaciones o incluso extensiones locales, que se las hemos reportado hay ejemplos a lo largo del Mediterráneo. Y a diferencia de la posidonia, por ejemplo, no es tanto un impacto que tenemos del fondeo, pero sí que hay un impacto muy grande de la destrucción de hábitat, de la contaminación, que la contaminación es un impacto que a priori cuesta de ver porque a veces es un impacto a largo término, pero que al final produce la desaparición de estos bosques. También el sobreherbivorismo por diferentes especies de erizos y de salpas, sobre todo, perdón. También tenemos especies invasoras y, más recientemente, el cambio climático. Es por ello que estas especies han estado incluidas en diferentes convenios, en el convenio de Berna, en el convenio de Barcelona, y están incluidas como especies en peligro o especies amenazadas. Sin embargo, este nivel de protección no son protecciones jurídicas que muchas veces se quedan sobre el papel, ¿no? Y no ejercen ninguna acción clara para la conservación de estas especies. Entonces, nos encontramos en que muchos de estos bosques ya están degradados o semidegradados, con lo que, a pesar de que conservemos estas especies estructurales que son las macroalgas,
volver a tener los ecosistemas bien preservados o biodiversos, pues cuesta mucho. Y esta transición de un estado degradado a un estado bien conservado no ocurre, y mucho menos de forma natural. Y aquí es muchas veces donde tenemos que ir a regenerar estos bosques, ¿vale? Sin embargo, la regeneración de estos bosques requiere, por un lado, y muy importante, primero de todo, la mitigación del impacto, ¿vale? Porque, como he dicho antes, podemos conservar la especie, pero si no tenemos poblaciones cercanas o no quedan algún individuo adulto, de manera natural eso no se va a regenerar. Pero lo más importante es saber por qué ha desaparecido o por qué está desapareciendo este bosque, ¿no? Que muchas veces es difícil de saber. Si no podemos saber por qué un bosque ha desaparecido, yo os diría que nos olvidemos de gastar ni un euro en intentar restaurar, porque no va a funcionar. Si por otro lado sabemos o podemos identificar el impacto y tenemos la manera de mitigarlo, después es cuando tenemos que ver si la recuperación natural es viable. Si la recuperación natural es viable, perfecto, éxito. Si no, aquí es cuando nos podemos plantear si vale la pena invertir esfuerzos de tiempo y dinero en la restauración de estos hábitats. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de restauración exitoso de macroalgas. En el caso de los bosques de macroalgas, la restauración es bastante más nueva, ¿no? Hace muy pocos años que se ha empezado a trabajar en esto, pero sí que tenemos técnicas que funcionan. Porque se empezó restaurando mediante el trasplante de individuos adultos desde poblaciones naturales sanas, que esto está súper contraindicado porque muchas veces no sabes si esto va a ser viable. Entonces, si tú tienes una población sana, no la toques, consérvala. Esto es el primer mandamiento. Y empezamos a desarrollar diferentes técnicas en base a la obtención de nuevos individuos en acuarios, ¿no? A partir de material fértil, intentando afectar el mínimo a las poblaciones donantes. A partir de aquí, este ejemplo de Cala Taulera en Menorca es el único ejemplo a nivel del Mediterráneo que podemos decir que se restauró la población de la especie estructural y que 10 años después también podemos decir que se restauraron las funciones ecosistémicas, ¿vale? En 2011 se realizó una acción de restauración de 25 metros cuadrados donde se llevaron nuevos individuos a la zona que queríamos restaurar. A partir de aquí, y muy importante, se estableció un monitoreo anual o a veces al principio mensual, para ver la supervivencia. Al cabo de 7 años pudimos ver que la población era autosostenible y que se había extendido. Estos 25 metros cuadrados pasaron a ser unos 700, que ahora ya son 1000 y pico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí pudimos decir que la población de la especie estructural estaba restaurada. Y en el 2021, 10 años más tarde, hemos visto que tanto la biodiversidad asociada como algunos procesos ecosistémicos como la producción primaria y la respiración se han también recuperado y se asemejan a poblaciones de referencia, que es otra palabra clave, ¿no? Siempre comparar los resultados de una restauración con una población de referencia para tú poder saber qué tendencia tiene tu población. Con lo que esto es uno de los pocos casos de éxito que tenemos en la restauración de macroalgas. Cabe decir que es un ejemplo de libro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto pasó en Cala Taulera, que es dentro de la bahía de Mahó. En Cala Taulera había registrada desde hace muchísimos años por un botánico menorquín la presencia de esta especie de macroalga, ¿no? Y estaba documentada que había esta especie. Entonces, hubo una extinción local que fue debido a la mala calidad de las aguas dentro de la bahía. Años después, mediante la construcción de un emisario submarino que sacó las aguas residuales fuera de la bahía, la calidad del agua mejoró, pero aún así, 30 años después de la mitigación del impacto, la especie no fue capaz de recuperarse porque no tenía poblaciones cercanas y no había ni un individuo, con lo que era imposible que llegaran nuevos individuos para asentarse.
Y aquí fue donde dijimos, bueno, pues esto es el perfecto sitio para empezar una restauración activa. Y aquí se llevaron pues nuevos individuos y funcionó. Funcionó y funciona y vamos yendo y es un caso excepcional. Sin embargo, si miramos a lo largo del Mediterráneo, y hay muchos proyectos bueno, muchos comparados con anteriormente, ¿no? Pero hay algunos proyectos que han empezado y están desarrollando nuevas técnicas y nuevas acciones de restauración, pero sin embargo aún no tenemos constancia de casos o acciones exitosas a largo término, ¿vale? Solo contamos con este ejemplo, con lo que hay y sí que tenemos que se han documentado, muchos casos de fracaso, muchas veces debido a la mala calidad de las aguas, al sobrevivorismo, sobre todo en las etapas juveniles, y también a las olas de calor, que también sabemos que son especialmente, que los individuos reclutas, los juveniles, son especialmente vulnerables a la temperatura. Con lo que esto, bueno, hace que haya un gasto enorme de dinero centrado en intentar restaurar. Por otro lado, hemos visto en algunos ejemplos que la mitigación de los impactos, como por ejemplo en este caso de Escándola, en la isla de Córcega, donde hay unos bosques de macroalgas espectaculares, donde se estaba realizando un seguimiento de los bosques, se empezó a ver que había una regresión debido a una proliferación de erizos, ¿no? Que son uno de los principales herbívoros de estas especies. A partir de aquí se eliminaron los erizos, se erradicaron y al cabo de 2 años, bueno, como podéis ver en esta foto, la población se recuperó de manera natural, ¿vale? Muy rápido y con una extensión muy grande. Por otro lado, en la costa catalana también hemos visto que al mejorar la calidad del agua, poblaciones que estaban en un estado de degradación avanzado han mejorado ese estado de conservación, con lo que la mitigación de los impactos se traduce a un aumento en el éxito de la restauración o de la recuperación de estos hábitats, ya que te permite regenerar o recuperar muchas extensiones mucho más grandes, porque eliminar erizos es mucho más fácil que cultivar, que recoger ramas fértiles, cultivar nuevos individuos, llevarlos al agua, porque muchas veces estamos hablando que llevamos superficies pequeñas, con lo que es un esfuerzo muy grande la restauración activa. Y además esto también disminuye muchísimo el coste, ¿vale? Pero es indispensable que haya poblaciones próximas bien preservadas, que nos sirvan de aporte de nuevos individuos a estas zonas que están degradadas, o poblaciones próximas o que quede algún individuo a la zona donde, bueno, que está degradada. Con lo que yo me repito un poco con lo que ha dicho Inés, pero el primer reto que tenemos creo que es mejorar el estado de conservación de las poblaciones, las que están bien preservadas o las que empiezan a estar degradadas, con lo que primero conservemos lo que aún tenemos, que muchas veces, y aquí viene uno, bueno, iba a decir, ahora tenemos que también ir hacia este reto aprovechando el objetivo 30x30, ¿no? Y en este reto también cabe decir que es muy fácil decir que vamos a conservar, pero muchas veces no sabemos qué tenemos que conservar porque no sabemos qué tenemos, no sabemos dónde lo tenemos y no sabemos en qué estado de conservación están estos bosques, porque el conocimiento en cuanto a cartografías o estado de conservación es muy bajo. Por otro lado, el segundo reto que yo quería transmitir hoy es intentar focalizar esfuerzos primero en la identificación y mitigación de impactos en praderas en bosques que sabemos que están bien preservados y en bosques que empiezan a estar degradados, porque sabemos que la mitigación, que la naturaleza puede responder a la eliminación de estos impactos y que es mucho más efectivo y mucho menos costoso. Con lo que estos para mí son los dos retos más importantes que tenemos a nivel de la restauración de macroalgas. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.
Seguimos. Ahora yo creo que la idea es, si alguien del público tiene ganas de hacer una pregunta, es el momento de, tenemos que aprovechar que tenemos a 3 investigadores, creo que puede ser muy interesante. Levantáis la mano porque de aquí no se ve nada. ¿Quién lleva el micrófono? Hola, ¿me oye? Sí. Quería hacer una pregunta a la chica del IMEDEA. Un segundo, si os presentáis quiénes sois, mejor. Inés. Hola, soy Laura, en Ambas Aguas, vengo de trabajo para la Administración Competente de Medio Ambiente de la región de Murcia. Bajo mi ignorancia científica, en relación a la posidonia, me planteo lo siguiente. Si consideramos que restauración es la recuperación de la funcionalidad ecológica del hábitat, ¿hay alguna experiencia de éxito, tal y como ha comentado la otra compañera de macroalgas, que pueda decir que realmente se ha conseguido? Es decir, yo creo que se está confundiendo el concepto de restauración con un trasplante exitoso, porque no creo que a día de hoy haya pasado el tiempo suficiente en experimentos de restauración de posidonia que puedan acreditar que han tenido éxito. Sí, es una pregunta pertinente. Hay ejemplos de éxito con plantas de crecimiento más rápido. Con zoostera hay ejemplos de éxito clarísimos. Hay un trabajo de ORS de 2021 que demuestra la fijación de nitrógeno, la comunidad de peces, o distintos elementos de la funcionalidad propia de una pradera. En posidonia, las intervenciones que hay son jóvenes. La intervención más vieja que hay, que podemos decir que es potencialmente donde yo haría un estudio de si realmente la funcionalidad ha vuelto, es de la tesis de Heike Molenaar. Una de las plantas. Heike Molenaar es una investigadora que está a punto de jubilarse. Es una plantación que hizo en su tesis. Es una plantación que lleva casi 40 años. Es una plantación que hizo en un espacio protegido francés, en Port-Cros, y esta plantación ha tenido un incremento de la biomasa de plantas exponencial. O sea, se ha multiplicado por 40. Era una plantación pequeña, experimental, pero ahora son redoles grandes, densos. No se ha hecho un estudio en esa plantación de recuperación de funcionalidad. Los estudios que estamos haciendo nosotros en Pollensa, una plantación muy joven de 6 años de recuperación de la funcionalidad, ya lo habéis visto, la funcionalidad no se está recuperando. ¿Dónde haría yo un estudio de recuperación de la funcionalidad con esperanza de obtener resultados positivos? Ahí, porque es el ejemplo más longevo que tenemos de una replantación de posidonia. Y en general sí, se confunden los dos términos, replantar no restaurar. Primero replantas y con el paso del tiempo, en el mejor de los casos, con los resultados positivos de tu replantación, obtienes una restauración, que es el objetivo. La restauración es cuando ha recuperado el hábitat. Y el hábitat no es solo la especie fundadora, es todo. Sí, pero por ejemplo, en la guía esa que has presentado, creo que, por ejemplo, hablan de trasplante, pues, considerar un trasplante o no sé qué término has usado tú ahora, trasplantación, de trasplante a los 4 años puedes decir, dado los ciclos vitales que tiene posidonia, ¿no? En el momento que tú la pones, 4 años. Y en esa misma guía creo que viene a deciros, si yo no entendí mal cuando le eché un ojo, que no se puede hablar de restauración a día de hoy. O sea, que no se puede hablar de éxito de restauración o que no se ha demostrado la restauración en posidonia. Lo que se dice es que para el éxito de la replantación debes hacer seguimiento mínimo 5 años. Y de hecho hay bastante discusión si alargar más ese periodo. Pero está hablando del éxito de la replantación. El éxito de la restauración, como tal, no hay ejemplos de éxito de la restauración con posidonia. Entonces, hay ejemplos de éxito de la restauración con oros-ígrases. Entonces, ¿por qué crees tú que comúnmente ahora en foros como este se habla de restauración? Por un error terminológico. Bien. Porque se mezclan distintas, personas de distintos orígenes profesionales y se usa el término indistintamente. Pero yo creo que tanto los gestores que tienen que aplicar el reglamento europeo como los investigadores, como las personas que trabajan pues con un poco de rigor en el mundo de la restauración, saben distinguir perfectamente las dos cosas. Muchas gracias. A ti. Hola. Hola. Sí.
Bueno, soy Juanma Ruiz del Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía de Murcia. Saludaros y felicitaros por vuestras ponencias que me han parecido bastante brillantes y acertadas en vuestros planteamientos, ¿no? Bueno, lo que me toca a mí, que es el mundo vegetal, la ponencia de Inés y la ponencia de... perdona. Perdona. Sí, estás con Emma, ¿no? Emma Cebrián, sí. ¿No? Sí. Que, bueno, creo que habéis enfocado muy bien el planteamiento es muy certero, ¿no? Y lo cual me alegra bastante, ¿no? Porque, bueno, mi comentario, bueno, aparte de felicitaros, iba muy en fila de mi compañera Laura, que me la ha chafado, pero casi. Pero bueno, muy bien, porque, bueno, iba por ahí, ¿no? Jan ha dicho que por el caso de las macroalgas, ¿no? que sí que se había demostrado la recuperación de la funcionalidad, ¿no? de tal, ¿no? Pero en el caso de Posidonia la cuestión era que, bueno, por eso digo que me lo ha chafado, que está muy relacionado, si existe algún, si se tiene alguna idea, aunque sea teórica, de cuánto tiempo tardaría una pradera restaurada en conseguir su integridad estructural y funcional. Una pradera restaurada. Sí, por ejemplo, la que vosotros tenéis. Vale, ahí se abre un melón, ¿no? De qué es una pradera restaurada. Porque claro, tú si quieres recuperar la funcionalidad de creación de hábitat, te interesa plantar a unas densidades altas. Seguramente, como habéis visto en la distribución de peces, en las zonas de margen, de borde, hay más densidad de peces que incluso dentro de una pradera. O sea, simplemente por la diferencia de estructura esto atrae que haya más biomasa. Entonces, tú a lo mejor te interesa plantar de una manera que sea con mucha densidad, muy fragmentado, hacer redoles de mucha densidad muy fragmentado. No hay ejemplos a mediana escala, porque claro, tampoco te sirve hacer un experimento de me voy a poner un N4 de un tratamiento de tal aquí. No, necesitamos para testar esto restauraciones que sean al menos de media escala. Y quieres testar cómo se recupera el hábitat. Pues lo tienes que testar, no tienes tantos tiros en la escopeta, tienes que aprovechar alguna iniciativa, una restauración a media escala donde puedas acumular la densidad, aumentar la cercanía entre los nodos de plantación, hacer juegos de diseño y densidad que te permitan, desde tu hipótesis de partida, digamos, fomentar que se recupere antes la funcionalidad. Las plantaciones antiguas que tenemos aquí en España, que la más antigua yo creo que es la que hay en Pollensa, no se plantaron con ese objetivo. Era una plantación de ver si somos capaces de plantar a media escala con las herramientas que tenemos. Y ahora, seguramente, si a mí me pides ahora, me llega de nuevo la situación de hace no sé cuántos años ya, que soy muy vieja, me viene otra vez la misma situación, te digo, mira, no lo haría así, con las lecciones aprendidas. Lo haría de esta forma porque creo que nos va a ir mejor para la función de recuperación de hábitat, porque la planta está tardando mucho en reaccionar. La única publicación que había de más de 6 años de seguimiento, cuando empezamos, era una de Pirrota, que decía que a partir de los 5 años las plantas de Posidonia empezaban a generar haces en neto bastante alto, o sea que había un crecimiento exponencial del número de haces por fragmento. No se está viendo en el resto de plantaciones esto. O sea, le pasó a Pirrota y de momento no le está pasando a nadie más. Por eso estábamos con los 5 años y ahora ya estamos hablando ahí en el Mediterranean Posidonia Network que a lo mejor los 5 se quedan cortos, que depende mucho, qué tal. Entonces, esa estimación de ¿a partir de qué? Ostras, me encantaría tenerla, pero es que no la tengo. Lo que tengo son los referentes de otras sígrases de crecimiento rápido que en una década, igual que con macroalgas, están recuperando la funcionalidad. ¿Son equivalentes a la pradera natural? No. Están recuperando la funcionalidad. Lo que nos vuelve a llevar al punto de partida. Para obtener una pradera natural como las que tenemos ahora, han pasado centenares de años, ¿vale? Entonces, vamos a darle valor a ese tiempo y lo que hagamos a partir de ahora estamos pues creando algo desde cero. Es algo que hay que definir. Claro, es decir, estamos con una incertidumbre bastante grande en muchos aspectos que son clave para
O sea, aspectos clave como para contar con ello, para alcanzar esos retos, ¿no?, de restauración que se nos explicaban, ¿no?, en la directiva, en la nueva directiva, ¿no? Quizás, bueno, es algo que digamos, debería digamos, continuar en el campo de la ciencia, ¿no?, antes de, digamos, apostar por ello como una medida de gestión real, ¿no? Hombre, ahí yo le doy, le aplaudo a los gestores que hicieron el reglamento y que el 30% o el 100% incluye la restauración pasiva, gestionar los impactos. Bueno, ahí voy. Claro, si yo tengo que elegir, obviamente te voy a decir, no, gestiona los impactos. Ahí voy, porque bueno, creo que las dos lo habéis enfocado así en esa línea y bueno, lo aplaudo yo también y que creo que es la línea porque sobre todo si el reto lo tenemos que alcanzar en 30 años. 30 años. Es inviable. O sea, perdón, es muy difícil. Es nada, 30 años es nada. Es un reto, es un reto. Bueno, muchas gracias. Yo lamento deciros que ya no hay tiempo para preguntas porque toca irse a comer. La idea, volveremos a las 4 menos cuarto, empezaremos. 4 menos cuarto estaremos aquí. Pues nada.